una base para la generosidad. Base es una palabra que usamos para referirnos a algo que va primero y que es fundamental en diversas áreas de la vida, desde la aplicación de pinturas hasta el aprendizaje de idiomas. Hace 3/4 de siglo me enseñaron, dice el escritor, latín utilizando la cartilla base de latín. Ahora le ofrezco a mis lectores una base para la generosidad cristiana con la materia prima de 2 de Corintios capítulo 8 verso 9. El pasaje principal del Nuevo Testamento al respecto. Para empezar, este es el texto de 2 de Corintios 9, donde se anuncian directamente todos los principios claves. No hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos, porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, la parte de Grecia donde se encontraba Corinto, estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Con todo, les envío a estos hermanos para que en este asunto no resulte vano nuestro orgullo por ustedes, sino que estén preparados como ya he dicho que lo estarían. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. En ese caso nosotros, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habrían prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el efecto o afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. A la luz de lo que enseña este capítulo, intentaré responder 4 preguntas. ¿Qué es la generosidad cristiana? ¿Por qué los cristianos debemos ofrendar?
¿Cómo debemos ofrendar los cristianos? ¿Y qué efecto tienen los principios y la práctica de la generosidad cristiana en nuestra exploración de cómo la aparente debilidad humana se transforma en verdadera fortaleza espiritual en y a través de nuestro Señor? ¿Qué es la generosidad cristiana? A la pregunta del qué, respondo con 4 afirmaciones. La generosidad cristiana es tanto un don espiritual como una disciplina de discipulado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es un don espiritual? En el griego, Pablo tiene 2 sustantivos para identificar cualquier elemento en esta categoría. Carisma, un producto del amor divino y activo, comunicativo y redentor, que el Nuevo Testamento llama charis y nosotros llamamos gracia, y neumáticos, que se refiere a una expresión de la vida y la energía de la persona divina, a la cual el Nuevo Testamento llama hagion neuma, el Espíritu Santo. Un don espiritual, un regalo de gracia, como bien podríamos describirlo, es en esencia un patrón de servicio en la iglesia que honra a Cristo, glorifica a Dios el Padre, edifica a los creyentes y a uno mismo, e imparte fortaleza y madurez a la iglesia como un todo. Algunos dones son habilidades que trascienden los recursos naturales y se conceden de forma sobrenatural en y a través de Cristo. Otros son habilidades naturales redirigidas, santificadas y activadas por el Espíritu Santo desde el interior cada vez que se ejercen. De esta manera, los poderes sanadores intermitentes de Pablo eran un don de primer tipo, mientras que su capacidad incansable para la enseñanza de la verdad del Evangelio era un don de la segunda clase. Ahora bien, la generosidad al dar es un don del segundo tipo. En Romanos 12:6 Pablo escribe: tenemos dones de diferentes según la gracia que se nos ha dado, y procede a dar ejemplos, enfatizando cada vez que cada uno use su don de la mejor manera posible. Habla de la profecía, es decir, de anunciar la palabra de Dios, de servicio, la enseñanza, la exhortación y el ejercicio de liderazgo. Entonces, en el verso 8 llega a lo siguiente: si el don es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. De es una palabra griega que significa comparta, y sin duda se refiere a compartir dinero a medida que aquellos que tienen dan para suplir las necesidades de los que no tienen. Generosidad es un término que también significa sinceridad, y Pablo probablemente lo relaciona aquí porque siempre conlleva matices de una bondad transparente que se expresa. Así que dar, compartir o usar dinero para aliviar las necesidades es un don espiritual, y alguien que da con generosidad es tan carismático como aquel que ora por la sanidad de otro o que habla en lenguas. Además, dar es una disciplina como discípulo del Señor Jesús. Las disciplinas no surgen de manera natural y sin esfuerzo. Al contrario, son hábitos adquiridos y sostenidos de pensamientos o conductas que requieren de una práctica constante para perfeccionarlo, y a menudo suponen técnicas específicas. Las virtudes cristianas son, una de ellas, la generosidad. Son disciplinas que Cristo elogia, manda y modela como cualidades de vida que deberían distinguir a todos sus discípulos, es decir, a todos los que se han comprometido a aprender su manera de vivir. La palabra griega para discípulo significa alumno. Todos los dones espirituales son, desde un punto de vista, disciplinas del discipulado. Y si no transitamos en forma activa por el camino de dar con generosidad, directamente tenemos que aceptar que somos débiles y deficientes como discípulos,
que dependen de Cristo Jesús, nuestro Señor, lo cual significa que necesitamos cambiar con urgencia. La generosidad cristiana implica administrar el dinero de Dios. Cuando pensamos en la administración cristiana del dinero en cualquier contexto, desde comprar víveres, apoyar a misioneros, invertir en la industria y hasta financiar unas vacaciones, lo primero que debemos entender es que el dinero que tenemos para administrar no es nuestro, sino que de Dios. Sí, se nos ha dado para usarlo, pero sigue siendo de Él. Lo tenemos como un préstamo y a su debido tiempo deberemos dar cuentas a Dios de lo que hicimos con Él. Ese es el punto de la palabra mayordomía, la cual en efecto es la manera en que hoy la iglesia se refiere a la disciplina de dar. Un mayordomo es alguien a quien el dueño le confía la administración de sus bienes. Un administrador de inversiones es un mayordomo. Controla los bienes de sus clientes en un sentido, pero su tarea es entender e implementar los deseos y las prioridades de sus clientes respecto a cómo usarlos. De la misma manera, un fideicomisario es un mayordomo. Su trabajo es invertir, proteger y distribuir el dinero en el fideicomiso según el propósito establecido por la persona que lo designó. La sociedad, la cual la Escritura llama el mundo, considera que cada persona es dueña de su dinero y la usa como mejor le parece. No obstante, la Escritura considera que nuestro dinero es un préstamo de Dios para utilizar para su gloria. En la liturgia de la Santa Comunión, en el libro de oración común de la Iglesia Anglicana, se ofrece la colecta a Dios con estas palabras: todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Palabras tomadas de Primera de Crónicas 29, 11 al 14. Esa es la perspectiva bíblica constante. El dinero que se suele considerar como propiedad personal sigue siendo de Dios. Lo recibimos de su mano como su mayordomo y administrador, y debemos aprender a administrarlo para su alabanza. La generosidad cristiana es un ministerio con el dinero de Dios. Ministerio significa servicio. Servicio significa aliviar una necesidad. Necesidad significa la falta de algo sin lo cual no se puede estar bien. Pablo llama a su plan de ayuda financiera para los pobres de Jerusalén ministración para los santos, porque los pobres se ven negados de las necesidades básicas de la vida. Pablo celebra y establece como modelo de la manera en la cual las iglesias de Macedonia abrazaron este modo de ministerio, atribuyendo su acción directamente a la gracia de Dios. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza, ¡qué combinación tremenda! Abundaron en rica generosidad. Dieron espontáneamente, aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. El ministerio de dar con generosidad tiene muchos objetivos: entender el Evangelio, sostener a la iglesia, cuidar a personas en apuro, como lo hizo el samaritano en la historia de Jesús con el judío golpeado y medio muerto, sostener a grupos necesitados como los cristianos de Jerusalén y más. El ministerio de dar en todas sus formas apunta a la extensión, el cual se vuelve realidad en la vida humana siempre que se cumplen los valores y las prioridades que enseñó Cristo.
De más está decir que todo el pueblo de Dios debe participar en este ministerio. La generosidad cristiana es una mentalidad respecto al dinero de Dios. La administración y el ministerio son cuestiones de un desempeño motivado. Una mentalidad es una actitud característica, una orientación habitual, un deseo arraigado y, como tal, algo que nos motiva y nos da propósito. La generosidad cristiana apunta a agradar y glorificar a Dios y a no conformarse jamás con menos. Entonces, tanto de manera positiva como negativa, se trata del uso que Dios desea que hagamos del dinero que nos confía. Jesús contó la historia de un siervo que cuando se le dio un talento para usar, no hizo nada más que esconderlo hasta poder devolvérselo a su amo. Malo, perezoso e inútil son los adjetivos que usó su amo respecto a él. Allá en Mateo 25, 14 al 30. Para no conformarse con lo que es bastante bueno, posiblemente bueno o suficientemente bueno, es necesario un pensamiento emprendedor e imaginativo que la Biblia llama sabiduría. Dar al azar y sin sabiduría es subcristiano. Lo mismo que sería dar nada o dar mucho menos de lo que uno puede. Esto plantea la pregunta: ¿cuánto debería dar cada uno? Específicamente, ¿deberíamos diezmar? Algunos parecen pensar que dar el diezmo es como pagarle el alquiler a Dios. Una vez que le dimos el 10% de nuestro ingreso, el resto es nuestro. Pero no es así. Todo es de Dios. Y en ninguna parte del Nuevo Testamento se le dice a los cristianos que diezmen. Pablo no les dice a los corintios que junten su parte de la colecta diezmando, sino que si dan con generosidad a Dios, Él también será generoso con ellos. Recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros, al entregar su ofrenda, la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Ellos alabarán a Dios por su generosa solidaridad con ellos y con todo. El valor que le da Pablo a los macedonios por ofrendar espontáneamente, tanto como podían y aún más de lo que podían, sugiere que su respuesta a la pregunta ¿cuánto debería dar cada uno? Sería: cada uno debe dar todo lo que pueda sin reparos, espontáneamente y con comodidad, y después probar su celo y su entrega plena a Dios, dando un poco más. A la luz del elogio de Jesús a la viuda pobre, que puso en el tesoro del templo todo lo que tenía, es natural suponer que Él también respondería a nuestras preguntas, desafiándonos de manera similar. Por cierto, así pensaba John Wesley al decir a sus predicadores laicos: den todo lo que puedan. Y lo que pensaba Lewis al indicarle a un corresponsal que le hizo la misma pregunta: da hasta que duela. A fuerza de una generosidad constante, el mismo Wesley murió casi sin un centavo, y según se dice, las donaciones privadas de Lewis eran inmensas. Tal vez sea una buena idea practicar dar el diezmo a modo de muleta hasta que nos acostumbremos a dar sumas más grandes que antes, pero deberíamos apuntar a dejar esa muleta atrás al haber formado el hábito cristiano de dar más del 10%. Cuando se cuestiona cuánto dar,
el cielo debería ser el límite y la palabra de sabiduría. Anímate a hacerlo. Bendecido día.